El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches a todos nuestros queridos afiliados, bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma. Este jueves 24 de enero les saluda Merari Rodríguez. De inmediato damos inicio a las informaciones y es que estamos a pocos días de iniciar con el año escolar de este 2019, el cual se avisora que será igual o peor que el año 2018, con una infraestructura totalmente colapsada y sin mejorar la calidad educativa. Estudiantes, docentes y padres de familia en el mes de noviembre que culminó el año escolar dejaron la infraestructura de centros educativos en muy malas condiciones. A la fecha estamos a una semana de que inicie el nuevo año lectivo y las infraestructuras siguen iguales, por lo que los docentes hacen el llamado a las autoridades. Los que trabajamos en el sector público siempre tenemos algo que reclamar porque tampoco se le puede dejar todos los padres de familia. La Constitución de la República dice de que la educación es gratuita en todos los sentidos, entonces el Estado tiene que hacerse cargo pues, de todo lo que es la educación en general. Y la parte estructural de edificios, ¿verdad? Es necesaria, pues, es necesaria para que nosotros podamos brindar la calidad de educación que el mismo gobierno nos está exigiendo. Según este docente, las malas condiciones de los centros educativos en muchas ocasiones ponen en peligro la vida de estudiantes y docentes. En el centro educativo donde yo trabajo, falta de pupitres. Si ustedes pueden ir a supervisar aquella escuela, Lisandro Quesada, esa escuela se encuentra bastante deteriorada. Incluso peligro que le puede caer las paredes a los niños, la cual está tienen demasiadas ranuras, y la cual los niños corren el riesgo de que pueden causar la muerte. Pero el ministro nunca hacía los gobiernos solo prometen y no cumplen con las estructuras de las escuelas. Y al maestro le toca a veces pagar de su dinero las reparaciones de las aulas o el centro educativo. Sí existe un presupuesto destinado para mejorar la infraestructura educativa, es necesario echar a andarlo, según nuestros entrevistados. Es necesario que el gobierno ponga mano, ¿verdad? Para que la infraestructura mejore. Tenemos entendido que hay un presupuesto, pues, un presupuesto para eso y que lo echen a andar, pues, que lo echen a andar. El presidente de nuestra organización, el profesor Roberto Troches, se refiere a los últimos acontecimientos en la educación pública de nuestro país. Hay que cambiar para mejorar, pero el cambio debe ser del padre de familia, debe ser del profesor y debe ser también del gobierno. El gobierno está obligado a eso y los padres de familia y los docentes deben de exigir con energía que les manden aseadoras y vigilantes a los centros educativos, que reconstruyan las aulas de clase, que pinten las aulas de clase, que los cercos de las escuelas y colegios tengan seguridad, pero que ellos cumplan con el deber que tienen. De lo contrario, van a estar diciendo que van a sancionar a un profesor que no ha cobrado matrícula, pero que el padre de familia está haciendo una recolecta para asear la escuela. Eso me parece que es totalmente equivocado la forma de gobernar el país. El año escolar vuelve a comenzar igual o peor que el año anterior. El año anterior teníamos el 75% de los centros educativos y tenemos el 80% destruidos. El gobierno no ha avanzado mucho. Asimismo, docentes exonerados del departamento de Gracias a Dios llegaron hasta la capital para exigir la permanencia en sus cargos, ya que según las autoridades existen ciertas inconsistencias en sus nombramientos. Más de 42 docentes del Departamento de Gracias a Dios, exonerados desde hace 15 años, llegaron hasta Tegucigalpa para exigirle a las autoridades de educación el derecho a la permanencia en sus cargos, ya que se les ha negado, según autoridades, por inconsistencias en sus nombramientos. Andamos acompañando a 42 docentes del Departamento de Gracias a Dios que ya están exonerados. Uno es con 15 años de antigüedad en el servicio. Y ahora resulta de que de parte de la oficina Escalafón
se les está denegando el derecho de permanencia, aduciendo de que ellos tienen inconsistencias en sus diferentes nombramientos. Venimos acá reclamando nuestros derechos, ya que consideramos que se nos está violando. Yo he exonerada desde el 2011-12 y ahora resulta que ya no estoy exonerada después de 9 años. Y solo por cuestiones administrativas, porque la verdad que no es culpa nuestra. Yo cumplí, fui a trabajar e incluso me deben salario. Con la ley nueva nos dice que tenemos que volver a concursar y trabajar 2 años en interinato para poder optar a una plaza permanente. Y realmente nosotros ya cumplimos el requisito de concurso y el requisito de exoneración y ahora lo que queremos es que nos nombren en permanencia. En respuesta al conflicto, el Colprosuma, en defensa de los derechos de los docentes, brindó apoyo legal y hará acompañamiento hasta lograr una respuesta favorable. La Secretaría de Educación, por medio de la Dirección Departamental de Gracias a Dios, está limitándoles o cortándoles el derecho a exoneración que ellos ganaron desde 2008. Ellos están planteando que debe reconocerse el derecho a la exoneración. Hay muchos de ellos que trabajaron por 1 año o más de 6 meses y no se les ha pagado. Tenemos que buscar todas las instancias legales y el Colprosuma, pues, como siempre, en la defensa de los derechos de los compañeros que les asiste y que esta organización, pues, tiene necesariamente que ser solidaria. Y en esta ocasión queremos aprovechar para felicitar a todas nuestras compañeras maestras afiliadas a nuestra organización al conmemorarse el Día de la Mujer Hondureña este 25 de enero. Felicitamos a todas las docentes hondureñas luchadoras, a todas las mujeres bellas de Honduras y escucharemos el mensaje de la secretaria de Asuntos Femeninos, la profesora Milady Bustillo. Compañeras y compañeros, colegas Colprosuma, mi saludo combativo para cada uno de ustedes de la Secretaría de Asuntos Femeninos del Colprosuma. Un nuevo grupo de mujeres, a través de la Secretaría de Asuntos Femeninos, estamos convencidas que debemos apuntar en la cruda realidad que estamos atravesando las mujeres hondureñas, víctimas de una sociedad cada día más injusta y un gobierno dictador que busca aniquilarnos permanentemente. Sin caer en la desesperanza, la realidad de las mujeres es crítica por la precariedad en que los derechos humanos se han convertido. Estamos frente a un escenario de esclavitud asolapada que te quita la vida, sea por razones de violencia doméstica, pobreza, narcotráfico, crimen organizado, trata de blancas y de un sistema patriarcal que aún no desaparece, sino que se fortalece con el modelo neoliberal entronizado en el país y en la pérdida de la institucionalidad. Estamos en crisis a nivel nacional y a la vez preocupados por la migración de los hijos e hijas de nuestra querida Honduras, por buscar un mejor lugar con oportunidades para sus familias en educación, salud y fuentes de trabajo. Las caravanas no son casualidad, siempre han estado en el país. En este momento es la única opción que buscan nuestros hermanos para que cada día puedan tener su propia realidad. Cualquier reclamo, postura o toma de decisiones por el reclamo de nuestros derechos o por la construcción de un mejor país, el sistema lo ve contradictorio y amenazante, recurrente a la violencia como mecanismo de respuesta por tomar a que esos usurpe el poder, especialmente cuando es ostentado por hombres con actitud patriarcales. No es extraño, en el imaginario social de nuestras ciudades se tiene la idea que está bueno que las metan o deban meterse en asuntos ajenos al poder. Según datos, cada 16 horas en Honduras asesinan a una mujer. A eso se le denomina crimen de Estado. No podemos desconocer que en nuestro caso, como mujeres educadoras, se ha instalado la cultura del miedo desde el gobierno y muchas callamos ante la barbarie
que nos someten día a día. Partiendo de esta realidad, el papel de la Secretaría de Asuntos Femeninos no es de reclamar espacios en la organización o enfrentar antagonismos internos o realizar activismo gremial intransigente. Es hacer que la Secretaría un espacio generador de formación política de igualdad gremial y profesional permanentemente en cualquier espacio que la sociedad para replantear nuevas estrategias de lucha que es urgente implementar. Otro argumento por el cual se debe reclamar el rol de la Secretaría de Asuntos Femeninos es por el desencanto que existen en las bases frente a su dirigencia. Con esto, les damos un saludo combativo en este Día de la Mujer 25 de enero, que cada una de nosotros estemos convencida de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo y qué queremos para nuestro futuro. Feliz Día de la Mujer hondureña, ¡viva el Colprosuma! Y en el campo internacional, siempre en Noticias Educativas, queremos informar que durante esta semana el presidente de México, Manuel López Obrador, anunció el envío de la iniciativa de reforma de la Constitución para cancelar la mal llamada reforma educativa de este país, quien aseguró además que se ha terminado la hazaña en contra de los docentes, por lo cual fue aplaudido. Aprovecho también para decirle a los maestros lo que ya saben. Ya envié la iniciativa de reforma a la Constitución para cancelar la mal llamada reforma educativa. Todavía hoy, la conferencia de prensa de la mañana me preguntaban, ¿y se va a cancelar el Instituto de la Evaluación de la Educación? Sí, sí se va a cancelar, porque si no, tendríamos que tener un instituto para la evaluación de los médicos y un instituto de evaluación para los diputados y para los senadores y un instituto de evaluación para los presidentes municipales, para los gobernadores, para el presidente de la República. ¿Por qué? La hazaña en contra de los maestros. Eso se termina. Ya no estamos con la misma política. Y de esta manera, compañero, finalizamos este espacio informativo, no sin antes presentar los cumpleañeros de esta semana, nuestra opinión editorial y panorama gremial educativo. De esta manera me despido. Muy buenas noches. Nos encontramos el próximo jueves. La Junta Central Ejecutiva felicita al profesor Elías Muñoz Varela, gerente general del Colprosuma, y a su querida esposa Élida Pavón por estar de plácemes, deseándoles prosperidad y amor en sus años de vida juntos. De parte de sus familiares y amigos, les deseamos un feliz cumpleaños. Asimismo, la Junta Central Ejecutiva felicita por un año más de vida al profesor Pedro Quintanilla, secretario del Interior. De parte de sus compañeros, amigos y familiares, le deseamos lo mejor. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. 200 días de clases, 365 días de hambre. La crisis en el sistema educativo parecía estar resuelta con solo decir que estaban trabajando 200 días de clase. Los 4 últimos ministros de Educación y el presidente de la República quisieron armar un discurso para convencer al pueblo que con que se trabajara 200 días de clases, el problema en educación ya estaba resuelto. Le dicen al pueblo que la gobernabilidad en el sistema educativo se ha recuperado y que por lo tanto ahora tenemos una educación con calidad. En el pasado, el deterioro en el sistema educativo se acusaba a los docentes como únicos responsables. El gobierno desataba tremendas campañas en contra de los maestros, señalándolos como los únicos responsables de los bajos niveles de aprendizaje que los niños y jóvenes reflejaban en sus evaluaciones. El tiempo ha demostrado todo lo contrario. Los docentes están trabajando los 200 días. Estamos peor que antes.
Nunca la educación se ha visto tan deteriorada, su calidad, como actualmente está. Debe de estar claro que, gracias al desempeño de padres de familia y docentes, la educación pública subsiste y es por esta razón que la escuela y colegio se mantienen en pie. La calidad de la educación no depende de 200 días de clase, no depende de que los maestros estén en sus aulas, sino depende de la calidad de vida que tenemos en nuestro país. De nada sirve que los niños y los maestros asistan todos los días a los centros educativos si no existen las condiciones favorables para que exista una educación de calidad y con calidad. Los niños y los jóvenes, que en su gran mayoría son desnutridos, que provienen de hogares donde sus padres están desempleados, preocupados por la inseguridad que se vive en este país, misma que llega hasta los centros educativos, que a diario escuchan las noticias que todo gira alrededor de la muerte, del robo, la extorsión, el secuestro, el desempleo, crisis política, produce todo un ambiente de desesperanza y desesperación que termina en una frustración total. Esta frustración del pueblo hondureño alcanza a la educación pública, una educación pública que ha sido abandonada por los últimos gobiernos, que nada le importa la educación y la salud, que actúa irresponsablemente y que ante estos fracasos y ante esta indiferencia lo único que saben hacer es echarle la culpa a los docentes de los malos resultados. 200 días de clases y 365 días de hambre. A la escuela pública asisten los niños y los jóvenes, hijos de familias pobres que son la mayoría en este país y que, por ser la mayoría, también eligen a los pésimos diputados que tenemos, a los alcaldes y al presidente de la República. A las escuelas y colegios públicos asiste ese 70% de jóvenes y niños que provienen de familias pobres, y de ese 70%, el 40% en calamidad. La pobreza y calamidad de sus familias la llevan a los centros educativos, y al llegar a los centros educativos se encuentran con establecimientos destruidos. No hay pupitres para poder sentarse y recibir las clases. No hay agua ni luz. No hay textos escolares, por lo tanto, no existen las bibliotecas. No hay guardias que cuiden a nuestros niños y jóvenes. No hay personas que ayuden con el aseo en los centros educativos. No hay maestros de inglés. No hay laboratorios técnicos ni de informática. No existe la merienda escolar. Pero el gobierno y sus 4 ministros de educación, la comisión interventora, dicen que no hay calidad de la educación, que los niños no pueden leer ni escribir y que cuando accesan a otro nivel educativo se demuestra ese bajo nivel académico. Preguntamos, ¿en qué país del mundo los niños y los jóvenes van a tener un nivel académico alto si no tienen pupitres para sentarse, no tienen libros para poder leer, no tienen luz ni agua en los centros educativos, no existen laboratorios, no conocen las computadoras, no hay profesores de inglés y mucho menos la merienda escolar? Nos da risa que el gobierno diga que hay que dar prioridad a la clase de español y matemática, pero no hay texto. ¿En qué libro van a estudiar o leer? Ni siquiera hay papel para elaborar una guía. Le preguntamos al pueblo hondureño, ¿cómo esperamos que nuestros hijos reciban una verdadera educación cuando está claro que el gobierno tiene abandonado todos los centros educativos y que todos los días exigen educación de calidad, cuando ni siquiera tienen un presupuesto para capacitar a los docentes permanentemente? Pero el presidente de la República y el nuevo ministro de Educación todos los días se burlan del pueblo, lanzando campañas diarias, inaugurando mentiras, lanzando falsos proyectos, publicando indicadores y estadísticas alejados de la verdad. En el 2019, el pueblo está más pobre que en el 2018. El desempleo es mayor, la pobreza se incrementa. Por lo tanto, toda esta realidad que el gobierno no puede resolver impacta en la educación pública. Y todos, absolutamente todos, es responsabilidad de los políticos que nos gobiernan. Ya la cantaleta de que todo es culpa de los profesores, nadie se las cree. Ya no le pueden echar la culpa a los maestros.
porque todo el pueblo sabe que la educación sobrevive por los padres de familia y por los docentes, que aún mal pagados siguen trabajando y defendiendo la educación pública. De nada sirven 200 días de clase si los 365 días del año los niños y los jóvenes no tienen qué comer, si sus padres están desempleados, la inseguridad los agobia, los centros educativos están destruidos y a los maestros que están mal pagados ni siquiera les pagan su raquítico salario al día. Hacemos un llamado a las iglesias, a los medios de comunicación, a la sociedad en general, para que visiten los centros educativos en todo el país y sean testigos de que hay escuelas con 6 grados en donde un solo maestro los atiende, en donde también encontramos miles de niños que nunca en su vida han tocado una computadora. En estas condiciones da vergüenza que nuestros gobernantes exijan educación de calidad, en donde en la mayoría de los centros educativos no existen ni las condiciones mínimas para que nuestros niños y jóvenes puedan recibir el pan del saber con dignidad. Mientras tanto, y por siempre, nosotros los docentes continuaremos defendiendo y luchando por la educación pública. La educación pública es primero, porque primero son los niños y los jóvenes, que son el futuro de nuestro país. No debemos olvidar que luchar por la educación pública es luchar por los derechos del pueblo y docentes de Honduras. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Yo te extrañaré. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma y la familia Martínez Rodas lamentan profundamente la pérdida irreparable de la señora Francisca Rodas, madre de compañeros Colprosuma afiliados a la seccional 13 del Departamento de La Paz. Nos solidarizamos y expresamos nuestras muestras de condolencia. Lo que parecía no importante. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo este jueves 24 de enero del año 2019. Y en esta oportunidad tenemos como invitado especial al doctor Ricardo Morales, que es el director del Instituto de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Gracias, doctor, por permitirnos este espacio. A ustedes. Bien. El tema que trataremos esta noche, doctor, son 200 días sin calidad educativa. ¿Cómo podemos hablar de calidad educativa, de 200 días de clases, si no hay inversión en educación? Si la escuela pública se encuentra totalmente abandonada, con el 85% de centros educativos destruidos. Sabemos que con trabajar 200 días no se resuelven los verdaderos problemas de la educación. Los docentes trabajamos más de 200 días y estamos peor que antes. Nunca la educación se ha visto tan deteriorada en su calidad como actualmente se encuentra en estos momentos. Y tomando en cuenta que el gobierno sigue haciendo creer que somos los docentes los responsables de la mala calidad. Todos los gobiernos se han equivocado, que somos los maestros los responsables de esta situación. En virtud de eso, doctor, ¿qué criterio tiene usted sobre el nuevo ministro? ¿Qué opinión le merece? Que ministros anteriores como doña Rutilia y como el doctor Marcial Solís dijeron que necesitaban mayor presupuesto para educación. Bien, no puedo hablar mucho del ministro, aparte de lo que ya se ha hablado en la prensa. El ministro no viene del sector de educación. Nos parece un tanto extraño, diría yo, pero no es una situación absolutamente nueva. Recuérdense que en otros gobiernos tuvimos ministros que venían del sector privado empresarial, que habían sido gerentes de bancos, etc. Entonces, lo que no tenemos es una garantía de que un buen ministro es un educador, o un buen ministro es un gerente de un banco, o es un ingeniero, o tiene otro perfil que es diferente del perfil que tenemos los educadores. No hay ninguna garantía con respecto a eso. Yo en el momento no quisiera adelantar las cosas, porque yo creo que
no podemos evaluar la gestión del actual ministro, sino hasta que el ministro haya pasado un tiempo y se haya demostrado si el ministro es eficiente o no lo es, si es capaz de gestionar un sistema tan complejo como el sistema educativo y si es capaz de enfrentar los desafíos enormes que tiene el sistema que usted ha mencionado, entre otros, la calidad de la educación, la equidad de la educación, el acceso a la educación, la permanencia de los niños y niñas en la escuela, el tema del mejorar los indicadores de eficiencia interna que están deteriorados y sobre todo es lo que ha dicho usted, el tema de incrementar los recursos para educación que han venido a la baja y que se requieren para atender a una población en crecimiento, pero también a una población en una situación de vulnerabilidad social mayor que en cualquier otro momento de la historia. Bueno, y en relación con eso que los ministros anteriores, doctor, planteaban, en el caso de la doctora Rutilia y en el caso del doctor Marcial Solís, que planteaban que se necesitaba mucho más presupuesto para educación. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que todos los datos están indicando que tenemos un presupuesto a la baja, que los principales indicadores del financiamiento de la educación están viniendo a la baja. Esto es una situación inédita que no conocíamos desde los años 80, porque lo que hubo desde los años 90 fue un crecimiento exponencial del presupuesto que termina justamente en el año 2009 cuando el indicador comienza a deteriorarse. Hemos pasado de un 7.2% del PIB del gasto público en educación a un 5.4%. O sea, las evidencias son demoledoras. Eso significa que tenemos menos dinero para educación. Ahora, hay un tema que es importante contrastar y es que el presupuesto de educación siempre fue el mayor presupuesto del sector público. Sin embargo, la eficiencia del gasto en educación también fue un tema que era de importante abordaje porque la verdad es que el dinero que teníamos en educación tampoco nos rendía como lo esperado. Y lo evidente es que teniendo presupuestos altos, por ejemplo, hasta el año 2009, los rendimientos educativos medidos por pruebas estandarizadas no mejoraron. Entonces, ¿necesitamos más inversión en educación? Sí, evidentemente, porque tenemos grandes carencias, porque también tenemos una sociedad y también tenemos una población empobrecida que requiere que el sistema educativo haga un esfuerzo mayor para poder compensar las grandes carencias socioeconómicas que tiene la comunidad educativa, que tienen los niños y las niñas. Pero yo creo que es importante que los presupuestos aumenten, pero es importante que aumente la eficiencia y es importante que mejoremos los indicadores de eficiencia interna y que mejoremos sobre todo los indicadores de rendimiento educativo medido por pruebas. Obviamente, vuelvo a repetir, hay evidencia que muestra que el presupuesto de educación, que las inversiones en educación están bajando y eso es necesario recuperarlo por otra circunstancia, porque eso es un indicador de que la educación es un tema importante para el gobierno, de que la educación es una prioridad de Estado y eso se había mantenido hasta ahora. La prioridad evidentemente se muestra en el presupuesto, el crecimiento del presupuesto, las inversiones en educación, el tema de mejorar, por ejemplo, la cobertura. Hay ciertos sectores en los cuales la cobertura es baja, por ejemplo, en la educación inicial o en la educación preescolar, en el tercer ciclo de educación básica, en la educación media o el tema de reducir el analfabetismo que todavía es alto, que todavía es un 2% y de lo cual no nos estamos ocupando. Entonces, la prioridad de la educación se refleja obviamente en un presupuesto y necesitamos recursos, sí, necesitamos mucho más recursos, pero también necesitamos mucha mayor eficiencia en la ejecución de los recursos para tener impactos en el sistema. El ministro de Educación ha comenzado a dialogar. A su criterio, ¿cuál podría ser el resultado del diálogo entre el ministro, la dirigencia magisterial, la sociedad civil, los padres de familia? El diálogo siempre es bueno, siempre lo es, porque claro, los seres humanos y nuestra racionalidad hacen que conversando, dialogando, nos pongamos de acuerdo.
Y el tema de educación es demasiado importante para que sea un tema exclusivamente del gobierno, ¿no? El tema de educación es un tema tan importante que debe involucrar a toda la comunidad educativa, debe involucrar por supuesto a los docentes, debe involucrar por supuesto a todos los padres y madres de familia, pero por encima de eso debe prevalecer el hecho de que la educación es una función esencial del Estado y que el Estado debe garantizar el derecho fundamental a la educación. Eso no debe desaparecer de ninguna mesa de diálogo, pero yo creo que sí es importante recuperar el diálogo porque las relaciones, porque la cadena de relaciones, porque la articulación entre todos los actores del sistema durante mucho tiempo se había perdido. Y creo sobre todo que quienes nos llevamos la peor parte en esta situación fuimos los docentes, porque hubo manipulaciones, sobre todo de algunos datos empíricos, de algunos estudios, las pruebas estandarizadas, por ejemplo, que fueron utilizados como revólveres políticos, o sea, que fueron utilizados para criminalizar a los docentes y para culparlos de todas las desgracias del sistema, incluyendo el hecho de que los niños y las niñas no aprenden lo que se espera. Seguramente los docentes tenemos una responsabilidad en esto, pero los docentes no tenemos la única responsabilidad, porque los propios estudios muestran que no se puede simplificar esta situación, que no se puede atribuir a un solo factor todos los resultados negativos que tiene el sistema, porque esos son una serie de factores que inciden, que se articulan unos con otros y que confluyen unos con otros y que forman, digamos, una tormenta perfecta. Los últimos estudios, el último estudio que realizamos en esta universidad sobre los factores asociados muestra que el 80% de los factores asociados a la calidad están relacionados con los factores del contexto, es decir, con los factores que se atribuyen directamente a las condiciones socioeconómicas de los alumnos y las alumnas, que se atribuyen directamente a las condiciones de la familia, que se atribuyen directamente al contexto socioeconómico en donde viven los niños y las niñas. Por lo tanto, aquí lo que cabe es un diálogo abierto para que nos pongamos de acuerdo, para que confrontemos unas miradas o más bien para que juntemos todas las miradas que tenemos en el sistema y en donde todos los actores se escuchen. Pero yo creo que un diálogo tiene que ser un diálogo abierto, tiene que ser un diálogo sincero, no tiene que ser un diálogo con quienes están de acuerdo conmigo, ¿no? Sino un diálogo que escuche también o que deje escuchar la palabra de los que disienten conmigo o la palabra de aquellos como los docentes que son un gremio que durante mucho tiempo se ha visto, por lo menos en los últimos 9, 10 años, se ha visto atacado por el sistema. Entonces tendríamos que escuchar. Yo creo que el éxito de un diálogo es justamente el que se escuche a todos y a todas, el que se respeten todas las posiciones y el que se hable primero sobre lo que estamos de acuerdo y después sobre lo que no estamos de acuerdo para buscar un acuerdo que favorezca a todos en una relación de ganar-ganar y sobre todo que favorezca a la sociedad hondureña, porque el bienestar común, el bienestar colectivo está por encima de todos los intereses de todos, ¿no? Los intereses gremiales, los intereses particulares, los intereses de la burocracia o del poder político. Yo creo que la educación como derecho humano fundamental y como derecho social está por encima de todas esas circunstancias. Ahora bien, ¿cómo es posible que asignaturas como español y matemáticas, que son tan básicas en el plan de estudio de la educación, no existan ni los textos para que los niños puedan trabajar en ellos y para que el maestro pueda utilizarlos como medio necesario para poder dar sus clases? Yo creo que sí existen, por lo menos sí sé que en el gobierno se han impreso, aquí hemos producido los textos de español y de matemáticas. Los textos de matemáticas se han producido, se han diseñado, se han elaborado con el apoyo técnico de la cooperación de Japón. Lo que creo es que hay algunas dificultades logísticas, porque le digo porque yo trabajé en estos temas y hay dificultades logísticas enormes
¿no? Hay dificultades logísticas en el traslado de las bodegas de Tegucigalpa para la última escuela rural del país. En eso hay dificultades enormes. Yo creo que eso es parte de la eficiencia del Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación tiene que ganar eficiencia. Quizás ese es uno de los retos del ministro. El ministro tiene que hacer que el Ministerio de Educación sea eficiente como sistema de apoyo, sea eficiente como sistema que proporciona la ayuda idónea y el acompañamiento idóneo a los docentes en los centros educativos, porque el mayor abandono en el centro educativo lo tienen los docentes, sobre todo los docentes que trabajan en el área rural, que no tienen el apoyo de nadie. Y en ese sentido, lo que uno ve también son procesos de privatización en la educación, porque los docentes están teniendo más confianza en la ONG que los acompaña en el campo que en el propio Estado. El Estado es una presencia distante, entonces el Estado tiene que acercarse al docente, el Estado tiene que encontrar los caminos desburocratizados, los caminos fáciles, los caminos ágiles y abiertos para poder encontrar el centro educativo y darle la ayuda que proporciona. O sea, acompañar al docente, estar con el docente, sentir o hacer sentir al docente que tiene apoyo y que su empleador, la Secretaría de Educación, es una ayuda o es un acompañamiento que está presente y que está dispuesto a acompañar los esfuerzos que él en las condiciones, que el docente en las condiciones más adversas realiza para que el sistema educativo, para que la educación tenga los impactos deseados. Sí, porque la verdad usted ya lo menciona. Es posible que los textos, usted ya lo dice, se elaboraron, pero el hacerlo llegar allá, porque el maestro, aún a esta fecha, hay centros educativos que no tienen textos. Van a iniciar otro año escolar y sin textos. Entonces, ese es el gran reto y el gran problema que todavía el maestro encuentra en su centro educativo. Ahora bien, ¿cómo explica que se exige calidad cuando llevamos más de 10 años y el gobierno no da formación, no capacita al docente? Yo sobre la capacitación tengo mis dudas razonables, mis dudas que se han generado a partir de un proceso en el que yo he estado presente durante 23 años. Tengo 23 años escuchando sobre capacitación, e incluso tengo lecturas reconocidas que dicen que desde los años 70 una de las estrategias más utilizadas para mejorar la calidad de la educación fue la capacitación de los docentes. O sea, los docentes necesitan capacitación, sí la necesitan. Lo que pasa es que los docentes necesitan otro tipo de capacitación. Y allí sí que hemos avanzado mucho, porque las experiencias en otros países, porque la literatura, porque la investigación registran experiencias que tienen más impacto. Lo que hemos tenido es una capacitación masiva, una capacitación genérica, una capacitación en temas que llegan a todos los docentes de la misma manera, sin el reconocimiento de las necesidades de formación de los docentes, de las necesidades de capacitación, de las necesidades y de las deficiencias que tienen los alumnos y las alumnas, de las carencias que tiene la escuela, sino es una capacitación genérica. Yo creo que hay que cambiar este enfoque de capacitación. Entonces hay experiencias que desarrolladas pues en otros países, y como les digo, que la literatura registra, en donde ya se está hablando de procesos de acompañamiento, en donde se está hablando de procesos de mentoría, en donde se habla ya de manera más insistente sobre el trabajo colaborativo, sobre el trabajo colegiado, sobre cómo los docentes rompen su aislamiento y se juntan con otros colegas que tienen buenas experiencias y que pueden ser compartidas. Yo creo que uno de los temas sobre la capacitación, sobre la formación permanente, es un tema de cómo nos volvemos más creativos, de cómo utilizamos también los recursos que existen hoy día, porque claro, no sé el tema de razones y proporciones en matemáticas, pero hay otro colega que sí lo sabe. Entonces, cómo este colega comparte conmigo su experiencia, pero también comparte sus materiales, pero también comparte sus vivencias, porque claro, no se trata solamente de una cuestión técnica, también se trata de una cuestión socioemocional. Entonces, estas cuestiones pueden compartirse. Yo creo que tenemos que ir superando estos esquemas que no nos han dado resultado. Y esta capacitación, como la conocemos, no nos ha dado resultado.
lo que se ha hecho, vuelvo a decir, son estas capacitaciones masivas y genéricas, en las cuales el profesor volvió al aula de clase y continúa haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el impacto de este tipo de programas de capacitación? Es ninguno, es cero. Entonces, podríamos dejar de hacer esa capacitación y no pasaría nada en el sistema. Yo creo que es que lo que tenemos que mirar son iniciativas, esfuerzos, estrategias que tengan impacto sobre el sistema, ¿no? Que no podemos darnos el lujo también de desaprovechar recursos que no tenemos utilizándolos en estrategias que no tienen ningún impacto. Entonces creo que tenemos que cambiar esos esquemas y yo creo que aquí, por supuesto que el gobierno, la Secretaría de Educación tiene un papel, pero yo creo que los docentes como gremio o los docentes como cuerpo colegiado o los docentes como sujetos de trabajo colaborativo podemos hacer mucho. Entonces tenemos que dar un poco espacios para la creatividad, tenemos que ser más creativos, tenemos que ser, como dicen los pedagogos críticos, intelectuales reflexivos, ¿no? O sea, estos tiempos de carencias y estos tiempos de dificultades de tipo socioeconómico, socioeducativo, nos exigen más también a los docentes, exigen que demos más. Sí, ya damos mucho, sí, pero tenemos que aprender a dar de otra manera, tenemos que encontrar otros caminos, tenemos que encontrar iniciativas más creativas porque vivimos en un mundo muy complejo y muy difícil. Ahora bien, doctor, con estos niveles de repitencia y de reprobación que han aumentado, porque ahora con esa implementación de esa metodología que se dio, de esa disposición que un ministro, donde los niños tenían que aprobarse, aunque no tuvieran las competencias necesarias. ¿Cómo nos podría explicar usted esta situación cuando vemos que si un maestro no aprueba a un alumno, también es sancionado? Pues? Porque esto prácticamente impacta en los índices que los directores departamentales o las autoridades van a presentar al fin de año. Mire, los indicadores dicen todavía que la reprobación continúa siendo alta, ¿no? O sea, yo no sé exactamente si es que existe aprobación automática, probablemente en primer grado sí la existe, y yo creo que muy bien justificada, porque el problema es que en los años 90 los estudios dijeron que todos los alumnos que reprobaban más de un año, al final terminaban yéndose de la escuela. Y entonces es peor que los alumnos se vayan, que los niños y las niñas se vayan de la escuela, ¿no? Eso es extremo. No se pueden ir de la escuela, tienen que continuar en la escuela. Lo que pasa es que, como usted dice, nosotros no tenemos sistemas de apoyo y una currícula flexible, que yo creo que el tema ni siquiera sería la promoción automática, sino la promoción flexible. Pero lo que pasa es que en las condiciones que tenemos, con los docentes que tenemos, con los recursos que tenemos, con las autoridades y con la gestión educativa que tenemos, resulta muy difícil gestionar un currículum flexible, porque la verdad es que podíamos tener un currículum flexible, un currículum que acompañara a las niñas y a las niñas en un proceso más flexible de aprendizaje y de avance, porque la verdad es que los niños y las niñas todos tienen diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes ritmos de avance. Entonces es un poco también respetar esos ritmos, porque claro, nosotros deseáramos que todos fueran aventajados, pero no es así, porque el mundo no es así, porque por diversas circunstancias, algunas de esas que tienen que ver con el contexto directamente, y esto la sociología de la educación ya lo ha estudiado, entonces por esas circunstancias todos los niños y las niñas no aprenden al mismo ritmo. Entonces, la repetición continúa siendo alta. Yo creo que detrás de ese sistema de evaluación hubo ciertas reflexiones, pero no hubo una valoración de los escenarios posibles. Y el escenario, creo que la reflexión fue primero que queríamos hacer evaluación formativa en la escuela, porque esa idea de evaluación no es 70-30. Esa idea de evaluación
es una idea de evaluación formativa, ¿no?, más integral, que valora todas las actividades de aprendizaje en el aula y fuera del aula. Pero la verdad es que los profesores no sabemos evaluar de esa manera, porque no hemos sido formados de esa manera. Nosotros fuimos formados para hacer evaluación sumativa. Entonces lo que pasó con ese sistema es que se continúa evaluando de la misma manera que antes, solamente que ahora poniendo 70 y 30. Yo creo que hay que reflexionar de nuevo sobre ese sistema de evaluación, ¿no?, y las implicaciones que tiene, que son muchas, que tienen que ver con la formación docente, que tienen que ver con la capacitación, con una inducción, con un fortalecimiento de las competencias como para poder evaluar de esa manera. Y lo otro, que puede parecer polémico, lo que voy a decir, es que no conozco ningún país en Europa en el que se apruebe con 70. En la mayoría de los países de la OECD se aprueba con 50 y eso no dice que tengan peores sistemas educativos. Entonces creo que tiene que haber una reflexión sobre esto y que se tiene un poco que quitar esa satanización de esa idea de que levantando la vara entonces todos van a rendir más, entonces todos van a aspirar a más. No, hay circunstancias socioeconómicas sobre todo que no permiten a la gente que aspire a más, que no tiene proyecto de vida. Porque la verdad es que no hay muchos ejemplos en este tiempo, en estas circunstancias socioeconómicas tan adversas, en los cuales se haya mostrado que la educación le cambia la vida a la gente. Eso está todavía por mostrarse. Bueno, y para ir finalizando, doctor, los docentes todavía mantienen un reclamo constante, que son sus bajos salarios, por un lado, y por el otro lado, sus pagos que nunca están a tiempo, sus pagos atrasados, y lógicamente esto también consideramos que viene a impactar en la calidad educativa y cómo los docentes constantemente pues nunca están pagados a tiempo. Da mucha pena en el sentido de vergüenza también, pero de tristeza, que los docentes no sean remunerados de manera digna. Porque es que yo creo, los docentes no somos empleados de maquila. Los docentes no construimos edificios, los docentes construimos la vida de la gente, entonces no nos ocupamos de cualquier cosa. Yo pienso que eso es un desafío para la eficiencia administrativa de la Secretaría de Educación y yo creo también que el tema es una pena también que los docentes tengan esta precariedad laboral porque no se están contratando docentes, porque no hay plazas nuevas, porque obviamente por eso hay un estancamiento en la cobertura, porque no se contratan a nuevos docentes, porque contratar a nuevos docentes es lo que aumenta la cobertura del sistema educativo. Una escuela puede no tener un edificio, pero necesita un docente. Entonces creo que estos son los temas financieros a los que nos referíamos inicialmente. Pero yo creo que da mucha tristeza que se haya precarizado tanto la profesión docente, que se haya desprestigiado tanto la profesión docente. Yo creo que es una obligación del Estado devolverle a la profesión docente el prestigio perdido, porque el prestigio perdido de la profesión docente no lo vamos a lamentar solo los docentes, lo va a lamentar la sociedad hondureña entera. Muy bien, ya para finalizar, doctor, la Universidad Pedagógica, ¿qué papel desempeñaría en los cambios de la educación y qué propondría a la sociedad? ¿Cuál sería su participación en un pacto por la educación pública? La Universidad Pedagógica ya está haciendo desde hace 60 años lo que le corresponde hacer y es formar a los docentes y la Universidad Pedagógica es vanguardia en la formación docente. O sea, quizás no avanzamos al ritmo que deseáramos por diversas circunstancias, también financieras, pero esta universidad está empeñada en su propia reforma curricular, esta universidad está empeñada en la transición de la formación docente que actualmente está en vigencia, que es a nuestro criterio la reforma cualitativa más importante del sistema educativo. Estamos empeñados en eso, estamos empeñados en formar el docente que el sistema educativo requiere, aún en las circunstancias socioeconómicas y sociopolíticas adversas, lo que el sistema educativo requiere para formar a una persona en competencias blandas, es decir, a una persona que crezca como persona, como ser humano y a un
profesional que pueda integrarse de manera efectiva y con impacto en el sistema educativo, porque obviamente nosotros formamos a los docentes. La universidad pedagógica es un actor sumamente importante del sistema educativo y yo creo que estaremos en cualquier iniciativa que fortalezca el sistema educativo y estaremos naturalmente del lado de nuestros colegas, de nuestros compañeros docentes, porque claro, la mayoría de los docentes han sido formados en esta universidad y por lo tanto son nuestros docentes. Esta es la casa de los docentes de Honduras y por lo tanto la Universidad Pedagógica sí va a responder a cualquier pacto que tenga que ver con el mejoramiento de la educación, con el aseguramiento del derecho a la educación y por supuesto con el tema de la dignificación de la profesión docente. Muy bien, gracias doctor por su exposición. Compañeros, han quedado debidamente informados. Agradecemos su atención a este programa. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches compañeros y compañeros, un placer estar con ustedes en este su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo. Este jueves, como antesala de la celebración del Día de la Mujer en nuestro país, tenemos un tema importante y en esta oportunidad tenemos como invitada especial a la compañera Milady Bustillo, que es la secretaria de Asuntos Femeninos de la Junta Central Ejecutiva. Bienvenida, compañera. Gracias, profa Sonia. Buenas noches, compañeros y compañeras que nos están sintonizando en este programa. Y para hablar de ese tema específico, compañera Milady, sobre esa igualdad de género que debemos de ir promoviendo y que debe de tomarse ya como un patrón cultural en nuestro país. ¿Qué es una política de igualdad de género? Bueno, compañeros, profa Sonia, la política de igualdad, ¿verdad?, es el conjunto de decisiones que se busca transformar una situación que se considera problema para poder buscar otras situaciones favorables en el desarrollo del interno de la organización. En este caso, el problema que nosotros encontramos a través de los diagnósticos en la Secretaría de Asuntos Femeninos es porque hay compañeras dentro de la organización que no toman los espacios de decisión, no toman los espacios de desarrollo, de capacitación por varios motivos, ¿verdad? Uno de ellos es el tiempo, siempre se excusan también en que deben de cuidar pues a sus hijos, no pueden dejarlos solos. Entonces esta política nos va a ayudar para que las compañeras dentro de las organizaciones, en sus seccionales, a nivel departamental y nacional, pues tomen estos retos. ¿Cuáles son las fases de la política de igualdad? Bueno, en la fase hay varios compromisos, ¿verdad?, que se van a hacer. Nosotros pues ya estamos en la tercera fase. La primera que se hizo en el 2015-16 fue el compromiso de la organización para poder desarrollar esta política de género, que gracias a nuestros compañeros que asistieron en el Congreso, en la Asamblea Nacional, se habló sobre la política de igualdad y pues se aprobó para que se pudiera pasar a la tercera fase, que es sobre el diagnóstico. La primera, pues como les repito, es el compromiso de la organización. La segunda es que tengamos la estructura y pues nosotros en la organización tenemos la Secretaría de Asuntos Femeninos, que apoya el COFENACOL, que es el Comité Femenino Nacional. En las departamentales tenemos el Comité Femenino Departamental y en las seccionales el Comité Femenino Seccional. Entonces nosotros tenemos la estructura para poder echar a andar esta política de igualdad. El tercero pues es el diagnóstico, en donde el Congreso lo aprueba para que podamos trabajar. Tenemos una muy buena noticia porque quien nos está apoyando con la política de igualdad es la Internacional de la Educación a través de la licenciada Gabriela Sancho. Vamos a tener una próxima reunión en el mes de febrero en donde el comité y algunas personas y organismos de la organización van a estar para que podamos desarrollar o elaborar este diagnóstico y luego para su aplicación. También tenemos que después del diagnóstico pues viene la implementación, que es donde vamos a estar trabajando con los comités femenino nacional, el departamental y el seccional,
para que se pueda aplicar este diagnóstico a todas las compañeras Colprosuma de las 167 seccionales. Y pues por último vamos a tener la evaluación. Todo esto es un proceso, no es como que muy rápido, ¿verdad? Pero tenemos la evaluación a ver cómo funciona la política de igualdad en lograr espacios de nuestras compañeras en los diferentes organismos de nuestra organización. Y en el área de formación, compañera Miladis, ¿cuál es la temática que se desarrolla desde la Secretaría de Asuntos Femeninos? Bueno, la temática es muy amplia, ¿verdad? Tenemos 24 años de funcionar como Secretaría de Asuntos Femeninos. Este año pues vamos a cumplir ahí 25 años de esta Secretaría y se han fomentado muchas temáticas. Pero alrededor de la política de igualdad vamos a tener la temática o formación para nuestras compañeras sobre pedagogía no sexista, autoestima, derechos sexuales y reproductivos, el papel de la mujer en el desarrollo político, social y económico del país y de la organización, la contextualización y validación desde las aulas de clases en una praxis de una educación equitativa, incluyente y emancipadora. También en esta temática nos han apoyado varias organizaciones como la Internacional de la Educación, que siempre ha estado en apoyo. También ha estado la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica, FONCA. También está la plataforma Somos Muchos y la de Defensa de los Derechos de la Mujer, Ecuménicas por el Derecho a Decidir. Entonces, con este grupo de organizaciones hemos trabajado con los diferentes temas y tenemos alianzas con ellos para poder seguir fomentando la formación en las compañeras Colprosuma. Y un mensaje, compañera Miladis, para todas esas compañeras que además, para esas mujeres valientes que conforman el 80-85% de nuestra organización, esa membresía. Para esas mujeres valientes que además de dar su tiempo en el trabajo, en su hogar, también le dedican ese tiempo de calidad a nuestra organización. Bueno, felicitarles, ¿verdad?, en este antesala del Día Nacional de la Mujer, el 25 de enero, felicitarles, invitarles también a que se sientan orgullosas de ser mujer desde el espacio en donde se desarrolle, en casa, en los centros educativos, en representaciones en los barrios, colonias, patronatos, que sabemos que nosotros como mujeres somos las personas que tenemos como más organización para poder gestionar todo tipo de proyectos. Felicitarles, sentirse orgullosa, invitarles también a que sigan adelante, que tomen los espacios de participación de la mujer. No todas nacimos aprendidas, poco a poco pues vamos impulsándonos nosotras mismas y que nos demos la oportunidad para poder experimentar desde nuestros espacios, desde nuestros lugares de vivienda, poder experimentar ese tipo de decisiones que toman a diario. Muy bien, compañeros y compañeras, y no queremos irnos también sin felicitar a todas esas mujeres, todas presidentas de seccionales, esas mujeres que hacen un trabajo muy especial en cada seccional, a todas las afiliadas de nuestra organización, que pasen un excelente día y que reconozcan pues que nosotros para poder estimularnos debemos de iniciar nosotros mismas como mujeres, a valorarnos, a sentirnos bien, elevar esa autoestima, compañeras, porque vale la pena que como mujeres nos demos nuestro lugar, nuestro espacio en el lugar que nos toca desempeñarlas. A todas felicidades, que Dios les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.